Buenas noches, querido pueblo de Venezuela, pueblo trabajador. Bienvenidos a su programa En Debate con los Trabajadores y las Trabajadoras. El programa oficial La Ventana de Comunicaciones de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Trabajadoras, la Ciudad, el Campo y la Pesca. Hoy tenemos un programa muy especial. Estaremos hablando sobre los resultados del Foro Social Mundial realizado en Brasil este año 2018. Bueno, y en el día de hoy vamos a estar no solamente analizando los resultados del Foro Social Mundial, sino que vamos a conversar también con el programa de lucha que la clase trabajadora ha llevado a esos escenarios. Y bueno, vamos a invitar a todo el pueblo venezolano a consultar el boletín de la Central Socialista, que lo tenemos aquí en pantalla, aquí en la mesa. Este boletín caracteriza toda la semana, sale un boletín de la Central Socialista donde orientamos sobre el planteamiento político, las ideas más importantes y las noticias que son de utilidad para el pueblo venezolano. Bien, y nuestro comentario político, siempre hacemos un comentario político. En el día de ayer jueves, el presidente anunció una serie de medidas que van a contribuir en esa derrota de la guerra económica que nos hemos planteado con toda fuerza en Venezuela, y es el nuevo cono monetario, y lo constituye también el anuncio de éxito que está teniendo el petro como moneda virtual, como petromoneda en el campo internacional. A pesar de las amenazas del imperio estadounidense de sabotear la salida del petro, a pesar de los intentos de grupos de presidentes latinoamericanos que están en contra de Venezuela, de que no tuviéramos éxitos en eso, la respuesta de la gente, la respuesta del mundo ha sido favorable. 5.000 millones de dólares hasta ahora son las ofertas que han hecho al petro venezolano. Bueno, nos contentamos mucho por eso, y eso no quiere decir que están resueltos todos los problemas. Eso es parte de la solución. Hace falta todavía que aumentemos la producción, garanticemos la distribución para que podamos tener un triunfo total en la economía. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Hay un dicho muy popular que reza: después de ojo sacado no vale Santa Lucía. Y nos corresponde hacer esto. Pues nosotros en este periodo de tiempo que el presidente Nicolás Maduro, por instrucciones del presidente Chávez, le toca conducir esta patria, bueno, ha dado una serie de medidas. Nosotros vemos de los movimientos sociales afro específicamente, vemos con mucha alegría, con mucha emoción, porque eso nos permite de alguna manera conservar lo que nos dejó Bolívar, que es la soberanía y es la independencia. El petro significa soberanía e independencia. Por ahí escucho muchas cosas en la calle, ¿no? Pero la gente dice, como dicen en Brasil hay un dicho que si lo dice el globo es mentira. ¿Quién ataca el petro, por ejemplo? Pudiéramos preguntarnos. El petro es atacado por el imperio estadounidense. Y si el imperio estadounidense ataca al petro, es porque en el petro está la solución económica para Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista político, desde ese punto de vista histórico, con independencia y para preservar la soberanía, nosotros vemos la decisión del petro como la decisión acertada para que podamos nosotros conseguir nuestros medicamentos, nuestros servicios básicos, y que podamos diversificar la economía, que no solamente sea la hegemonía del dólar, sino que con el petro podamos nosotros comprar un televisor, que con el petro podamos nosotros conseguir alimentos, que podamos pagar servicios, comprar un zapato. Y mucha gente dice, bueno, que Dollar Today, no, eso vaya en picada, porque en la medida que la gente se sociabilice, se problematice y que comprenda mejor para qué es el petro, en esa medida vamos a ir saliendo paulatinamente de la situación que ha generado la oposición en Venezuela para quitarnos el poder que nos da el presidente Chávez. Hay una cosa que tenemos que meter en el análisis. No se trata, los problemas económicos que tiene Venezuela no son consecuencia de un manejo gerencial, es una guerra. Damos esta respuesta del petro. Los enemigos de la patria deben estar preparando su tramoya para hacer fracasar esta medida. Y llamamos al pueblo venezolano, pues que esto es dando y dando. Ellos nos han golpeado el Bolívar, nosotros respondemos. Nos han golpeado la economía, respondemos con el petro. Y nos han golpeado la producción y estamos respondiendo con un pueblo productivo que va a organizarse para garantizar sus alimentos. Esto es un combate, y en esta guerra
la estamos ganando. Ahora sí salió el verdadero enemigo de Venezuela, porque también había este grupo de aquí de Venezuela, que eran los que más o menos salían allí a dar la cara de quiénes eran los opositores, pero realmente quién ha sido el gran manipulador y de ellos, como perrito faldero, ha sido Trump, que es Estados Unidos. Precisamente ahí es donde debemos abrir el gran debate a nivel nacional dentro del seno de la clase trabajadora sobre el papel que va a jugar el petro ahora para la recomposición y el fortalecimiento de la capacidad adquisitiva. Mercedes, fuiste representante de nosotros como clase trabajadora, como mujeres en este foro. Coméntanos cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, la experiencia que vimos allí fue bastante fuerte, porque tú ves que cómo han retrocedido muchos de los países que se había logrado esa democracia, esa forma de lucha y de conquistas que se habían tenido, como en el caso de Brasil, donde se respetaban y habían más los derechos laborales. Hoy vemos cómo retrocedieron, donde muchos de los logros, como tienen que ver con las prestaciones, con las pensiones, todo eso ya ha tenido mucho retroceso. Igualmente la persecución, ¿no? Porque es una de las cosas más fuertes de lo que nos explicaban allá, y el femicidio que se está teniendo en cada una de las comunidades. Lo que pasó con la compañera concejal y que la asesinaron, una líder, una mujer que fue elegida con la mayor cantidad de votos de Río de Janeiro, y que, bueno, sencillamente porque como estamos viendo las masas, la gente la escuchaba, la gente, bueno, creía en esa líder, bueno, sencillamente la liquidaron, la mandaron a matar y para que el pueblo callara, pero vimos todo lo contrario. Inmediatamente las reacciones fueron bastante fuertes, la gente salió a la calle, las mujeres que en vanguardia, eso lo vimos muchísimo en la discusión de la mesa, cómo las mujeres están allí peleando y saliendo, exigiendo pues que pararan todo lo que es la agresión contra la mujer. Hay mucho racismo, muchísimo. En Bahía, sobre todo, persiguen mucho a la gente negra, que, bueno, es una cosa que es impresionante, y todo lo que son personas que están luchando por conquistar un mundo mejor, resulta que los persiguen, los buscan y los matan, así de sencillo. Entonces eso es una de las cosas que nosotros veíamos allí, que cómo podíamos unirnos, ¿verdad? Cómo podemos unir todos nuestros pueblos para seguir luchando y resistiendo y acabar una vez por todas con este tipo de fascismo que está impregnando cada uno de estos países. Sí, bueno, Salvador de Bahía nos dio una gran experiencia, ¿no? A veces uno aquí en Venezuela ve la radio, lee la televisión, ve la televisión, escucha la radio y lee la prensa, y no es igual que uno vea o lea que una persona fue a otro país, si un venezolano o venezolana habla mal de Venezuela. Cuando tú lo ves en una mesa de trabajo que está explicando metódicamente que Venezuela es un estado fallido y tal y qué sé yo, tú dices, perro, o sea, la cosa es en serio. Y eso yo lo viví ahí en el eje temático número 4, que hablaba de democracia. El título era ¿Cómo salir de la crisis en Venezuela? Y como habían 19 ejes temáticos en el foro, bueno, cada quien estaba repartido en una mesa. Cuando voy al foro, a esa mesa, me encuentro con dos personas venezolanas, dos profesores universitarios, que muy metódicamente explicaban por qué Venezuela era un estado fallido y por qué había que salir y cómo había que salir de la crisis en Venezuela. Rápidamente me tocó cimarronear. Cuando ellos terminaron su exposición, yo pedí la palabra y aclaré, argumenté ferozmente, enérgicamente, que estaban equivocados. ¿Cuál fue la respuesta de estas personas? Me mandaron a callar. El escolta de uno de esos que estaba allí, que no voy a nombrar para no, me dijo en portugués, cala boca, cállate la boca. Y yo decía, pero yo me hice como que no entendía el portugués y yo seguí conversando. Pero ¿qué es lo significativo? Que
una gente de Venezuela vaya a otro sitio a malponer nuestra patria sin ninguna argumentación, eso es algo inaudito. De hecho, la gente que estaba allí en esa mesa no atendió el llamado de esta gente, porque finalmente ellos planteaban allí que para salir de la crisis en Venezuela había que salir el presidente Maduro, y que para salir el presidente Nicolás Maduro tenía que haber una componenda con la Fuerza Armada, y eso lógicamente ameritó la respuesta enérgica de un cimarrón como fuimos nosotros allá a Salvador Bahía. Otra cosa que me llenó mucho de regocijo por un lado, ¿no? y de incomodidad por otro, es que la lucha venezolana en cierta manera se han venido saldando con mucho esfuerzo. Nosotros entregamos recientemente la vivienda a 2 millones, pero en Brasil todavía se pelea la gente dónde va a vivir. Entonces, bueno, nosotros ya avanzamos en esa lucha. Mira, a mí me gustaría que hiciéramos hincapié en la denuncia de los asesinatos, porque a Venezuela se le acusa de violación de los derechos humanos, que es una falsa. Fíjense lo que está pasando en Brasil, la concejal, pero ayer, asesinaron a otro concejal, un suplente de concejal, y con eso van 14 asesinatos en el transcurso de este año 2018. Hay una arremetida contra el movimiento popular, no solamente allí. Acuérdense que mataron también en Argentina a un luchador popular. En Colombia, ya perdí la cuenta de cuántos luchadores sociales han asesinado. Es un plan que tiene, es tomar el gobierno, la derecha, hacer las reformas neoliberales y atacar a los dirigentes. Eso tiene que llamarnos la atención. Y aquí en Venezuela tenemos que ponernos las pilas, tenemos que estar atentos, porque ese es el plan que nos quieren imponer. Precisamente eso es lo inusual y lo extraordinario que el presidente Obama en su oportunidad decretó con Venezuela, porque ideológicamente y políticamente Venezuela tiene mucha fuerza, y una de las cosas que nos decían en Brasil era cómo hacemos nosotros para construir la revolución, para mantenerla. En pleno desarrollo del foro asesinan a la concejala Mireli, que además de ser concejala y ser fémina, ella también venía del movimiento LGBT y fue cuestionada LGBT. Marieli Franco, sí, venía del movimiento LGBT, además de ser concejala. Y eso de alguna manera, por eso fue estigmatizada, ¿no? Y ahí en Brasil dice que el móvil es político, porque ella enfrentó fuertemente las acciones que la policía de Temer desarrollaba en la favela de Brasil. De tal manera que lo que sucede con los asesinatos es una lógica que parte de la burguesía, del capitalismo, del neoliberalismo, como queramos llamarlo, porque en la Cuarta República observamos cómo en la historia hay desapariciones forzadas, asesinatos, móviles políticos, porque se veía la esperanza de un pueblo en una persona, y eso sucede en toda Sudamérica.